¿Alguna vez te has mentido a ti misma de forma tan convincente que empezaste a creer tu propia ficción? ¿Alguna vez has construido una rutina completa alrededor de un engaño tan elaborado que se convirtió en tu nueva realidad? Bueno, déjame contarte algo que nunca he admitido ante nadie. Algo que ha estado carcomiendo mi alma durante años. Algo que me transformó de la persona que pensaba que era en alguien que apenas reconozco cuando me miro al espejo. Durante los últimos 4 años, cada mes sin falta, le he estado enviando $380 a una mujer que cree que estoy honrando la memoria de su hijo. Una mujer que piensa que soy la pareja más devota y amorosa que su chico podría haber tenido. Una mujer que no tiene ni idea de que he estado mintiéndole no solo a ella, sino a mí misma de maneras que apenas ahora estoy empezando a comprender. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque en algún lugar del mundo, alguien probablemente está haciendo lo mismo que yo he estado haciendo, atrapada en un ciclo de duelo y culpa y autoengaño que se siente imposible de romper. Esto no se trata solo de dinero, ¿sabes? Se trata de mucho más que eso. Se trata de cómo lidiamos con la pérdida, de cómo construimos narrativas para darle sentido a la tragedia, de cómo a veces elegimos mentiras cómodas sobre verdades dolorosas porque la verdad se siente demasiado pesada para cargarla. Yo viví para contar esta historia, pero hubo momentos oscuros en medio de noches sin dormir, en los que no estaba segura de que lo lograría. Permíteme llevarte al principio, porque entender cómo llegué aquí es la única forma de comprender por qué no pude parar, por qué la mentira se volvió tan esencial para mí como respirar, por qué $380 cada mes se convirtieron en el precio que pagaba por algo que aún no puedo nombrar del todo. Su nombre era Marcos, y lo conocí en una tarde lluviosa de martes en octubre, hace 6 años ya, aunque se siente como si hubiera sido ayer, y también como toda una vida al mismo tiempo. Yo trabajaba en una pequeña librería en el centro de Portland, una de esas tiendas acogedoras independientes que huelen a papel viejo y café fresco, donde los pisos de madera crujen con cada paso y los clientes realmente se preocupan por la literatura, en lugar de simplemente comprar lo que sea que esté de moda en las redes sociales. Marcos entró usando una chaqueta verde oscuro, con agua goteando de su cabello, y tenía esta sonrisa, Dios mío. Tenía esta sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros de tu corazón. Me preguntó dónde encontrar la sección de poesía, y recuerdo pensar que era inusual porque la mayoría de los chicos de su edad, 20 y pocos años, complexión atlética, del tipo que parecía pasar los fines de semana escalando montañas o jugando baloncesto, no solían entrar a las librerías buscando poesía. Pero Marcos era diferente. Pude sentirlo de inmediato. Había algo gentil en sus ojos, algo reflexivo en la forma en que se movía por el mundo, como si estuviera constantemente observando, absorbiendo, sintiendo todo más profundamente de lo que la mayoría de la gente lo hace. Hablamos durante casi 1 hora ese día, parados entre los estantes, discutiendo sobre Neruda y Bukowski, Mary Oliver y Ocean Vuong, y sentí algo que no había sentido en años, tal vez nunca, esta conexión eléctrica, esta sensación de que estaba hablando con alguien que entendía el lenguaje de las emociones, que vivía en ese espacio entre las palabras donde reside la verdad real. Me pidió mi número antes de irse, y se lo di sin dudar, sin jugar juegos, sin ese baile usual de pretender estar menos interesada de lo que realmente estaba. Esa noche, me envió un mensaje de texto con un poema que había escrito, solo 3 líneas, pero eran hermosas. Eran sobre la lluvia y los encuentros casuales y la forma en que los extraños pueden volverse significativos en el lapso de una sola conversación. Leí esas 3 líneas probablemente 50 veces antes de quedarme dormida. Mi corazón haciendo esa cosa nerviosa de aleteo que hace cuando sabes, simplemente sabes, que algo importante está comenzando. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano escondido en una calle lateral. Ese tipo de lugar que los locales conocen pero los turistas nunca encuentran, con velas en cada mesa y un violinista en la esquina que parecía haber estado tocando allí durante décadas. Marcos apareció con flores silvestres, no rosas, flores silvestres que había recogido él mismo, y dijo que pensaba que eran más honestas que las flores compradas en la tienda, más reales, más reflejo de cómo se sentía acerca de conocerme. Hablamos durante 4 horas seguidas. Nuestra comida enfriándose mientras nos perdíamos en una conversación sobre todo y nada, sobre sueños de la infancia y decepciones de adultos, sobre los libros que nos cambiaron y los momentos que nos formaron. Me habló de su madre, de cómo lo había criado sola después de que su padre se fuera cuando él tenía 7 años, de cómo ella trabajó 2 empleos para enviarlo a la universidad,
de cómo ella era su heroína en todos los sentidos de la palabra. La forma en que hablaba de ella, con tanta reverencia y amor, me hizo enamorarme de él aún más porque un hombre que honra a su madre de esa manera, que reconoce el sacrificio y la lucha detrás de sus propias oportunidades, ese es un hombre que vale la pena conocer. También me preguntó sobre mi familia, y le conté sobre mi relación complicada con mis padres, cómo me había mudado al otro lado del país para escapar de sus expectativas, cómo todavía estaba averiguando quién quería ser separada de quién ellos querían que fuera. Marcos escuchó, realmente escuchó, no solo esperando su turno para hablar, sino realmente absorbiendo lo que estaba diciendo, haciendo preguntas reflexivas, haciendo conexiones que ni siquiera yo había visto. Al final de esa noche, cuando me acompañó a mi auto y me besó de buenas noches, suave y dulce y lleno de promesas, supe que mi vida acababa de cambiar de dirección de una manera fundamental. Los siguientes 6 meses fueron del tipo de hermoso que te hace creer en cuentos de hadas, el tipo de felicidad que te hace entender por qué la gente escribe canciones y poemas sobre el amor. Marcos y yo caímos en este ritmo, esta danza hermosa de dos personas aprendiendo los patrones y peculiaridades y sueños del otro. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, encontrando cafeterías ocultas y tiendas de discos vintage, senderos de caminata que conducían a cascadas, acostados en parques leyéndonos poesía el uno al otro. Él me presentó su música favorita, viejos discos de soul y artistas de folk indie que nunca había escuchado, y yo le presenté mi amor por cocinar, pasando horas en mi pequeña cocina creando comidas elaboradas, mientras él se sentaba en el mostrador contándome historias de su infancia. Teníamos este juego donde nos turnábamos haciéndonos preguntas cada vez más personales, pelando capas, conociendo a la persona real debajo de la presentación superficial. Aprendí que tenía miedo de convertirse en su padre, de abandonar a las personas que contaban con él, que su mayor temor era decepcionar a su madre después de todo lo que ella había sacrificado por él. Aprendí que escribía poesía cada mañana como forma de meditación, que era voluntario en un centro juvenil enseñando escritura creativa a niños en riesgo, que creía en el amor como un verbo en lugar de un sentimiento, como algo que haces activamente en lugar de experimentar pasivamente. Él aprendió que yo tenía problemas de confianza que surgían de ser traicionada por mi mejor amiga en la escuela secundaria, que a veces alejaba a las personas cuando se acercaban demasiado porque la cercanía se sentía peligrosa, que debajo de mi exterior confiado en realidad estaba aterrorizada de no ser suficiente. Pero con Marcos, me sentía lo suficientemente segura como para ser vulnerable, lo suficientemente segura como para dejarle ver todas las partes de mí que generalmente mantenía ocultas, las inseguridades y dudas y miedos que normalmente guardaba bajo llave. Él nunca juzgó, nunca criticó, solo me aceptó exactamente como era mientras también me desafiaba a crecer, a ser más valiente, a creer en mí misma de la forma en que él creía en mí. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de amor? El tipo que te hace querer ser una mejor persona, no porque te estén pidiendo que cambies, sino porque su creencia en ti te inspira a alcanzar tu mayor potencial. Cuéntamelo en los comentarios si te has sentido así, porque quiero saber que no estoy sola en entender cuán transformador puede ser el amor verdadero. Conocer a su madre fue tanto aterrador como maravilloso, uno de esos momentos importantes en una relación donde pasas de salir casualmente a algo más serio, más permanente. Su nombre era Dolores, pero todos la llamaban Lola, y vivía en una casa modesta a unos 30 minutos de la ciudad, la misma casa donde Marcos había crecido, llena de fotografías y recuerdos, y el tipo de calidez que solo viene de décadas de amor vividas dentro de esas paredes. Recuerdo estar tan nerviosa conduciendo hasta allá, mis palmas sudando, mi mente repasando todas las formas en que podría arruinar esta primera impresión crucial. Marcos sostuvo mi mano durante todo el viaje, diciéndome que no tenía nada de qué preocuparme, que a su mamá le iba a encantar porque él me amaba. Y sí, fue la primera vez que cualquiera de nosotros dijo esas palabras en voz alta, solo casualmente en el auto camino a conocer a su madre, como si fuera lo más natural del mundo. Lola abrió la puerta usando un delantal cubierto de harina, en medio de hornear las galletas favoritas de Marcos, de chispas de chocolate con nueces, y su rostro se iluminó cuando nos vio. Me abrazó antes de abrazar a su propio hijo. Me atrajo hacia este abrazo cálido que olía a vainilla y canela, y dijo que había estado esperando conocer a la chica que había devuelto ese brillo a los ojos de su hijo. Pasamos la tarde en su cocina, yo ayudándola a hornear mientras Marcos ponía la mesa, y sentí esta sensación de pertenencia que nunca había experimentado con mi propia familia. Lola me trató como si ya fuera parte de la familia, preguntando sobre mi vida con interés genuino,
compartiendo historias sobre Marcos cuando era niño, mostrándome álbumes de fotos llenos de sus sonrisas desdentadas y fotos escolares y uniformes de béisbol de las ligas menores. Me contó sobre los años difíciles después de que su esposo se fue, cómo Marcos había sido su roca incluso siendo un niño pequeño, cómo solía dejarle notas por toda la casa, diciéndole que la amaba cuando el dinero escaseaba y el estrés era alto. Dijo que yo era buena para él, que podía notarlo por la forma en que me miraba, por la suavidad que venía sobre él cuando yo hablaba, por la paz que sentía en él que no había estado allí antes. Antes de irnos ese día, me llevó aparte y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que perder a alguien que amas es el mayor dolor de la vida, pero amar a alguien lo suficientemente profundo como para arriesgarse a ese dolor es el mayor regalo de la vida. Y estaba contenta de que su hijo hubiera encontrado eso conmigo. No tenía idea entonces de cuán proféticas se volverían esas palabras, de cómo me perseguirían en los años venideros. Marcos y yo nos mudamos juntos después de 10 meses, encontrando un pequeño apartamento con grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana, ese tipo de lugar que se sentía como hogar desde el momento en que desempacamos nuestra primera caja. Creamos esta vida hermosa juntos, simple pero rica, llena de pequeñas alegrías y momentos tranquilos y el tipo de intimidad cotidiana que construye algo sólido y duradero. Me despertaba y lo encontraba ya despierto, sentado junto a la ventana escribiendo en su diario, y él levantaba la vista y sonreía cuando notaba que lo estaba observando. Volvía a la cama y me besaba los buenos días como si fuera un ritual sagrado. Teníamos panqueques los domingos por la mañana y maratones de películas los viernes por la noche. Teníamos chistes internos y listas de reproducción compartidas, y un futuro del que hablábamos en términos concretos, matrimonio y tal vez hijos algún día, y definitivamente una casa con jardín donde pudiéramos cultivar nuestras propias verduras. Él estaba trabajando como trabajador social para entonces, ayudando a familias en crisis, llegando a casa exhausto pero realizado, contándome historias sobre las personas que había ayudado ese día, las pequeñas victorias que lo mantenían en marcha. Yo había conseguido una promoción en la librería, estaba administrando toda la tienda para entonces, y hablábamos sobre nuestros días durante la cena. Realmente hablábamos, realmente escuchábamos, realmente nos importaba lo que la otra persona estaba experimentando. Su madre venía una vez al mes para la cena del domingo, y esas se convirtieron en algunas de mis noches favoritas. Los tres alrededor de nuestra pequeña mesa. Lola contando historias embarazosas sobre la infancia de Marcos mientras él pretendía estar mortificado, pero en realidad estaba encantado. Yo sintiéndome más conectada a esta pequeña familia de lo que jamás me había sentido con la mía propia. Celebrábamos días festivos juntos, cumpleaños juntos, martes ordinarios juntos, y cada día me sentía agradecida por este hombre que había entrado a mi librería en una tarde lluviosa y lo había cambiado todo. La vida se sentía completa, ¿sabes? Como si finalmente hubiera resuelto el rompecabezas que había estado tratando de resolver toda mi vida, como si todas las piezas hubieran encajado en su lugar y finalmente pudiera respirar tranquila, sabiendo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, con quien se suponía que debía estar. Luego vino el 15 de marzo, una fecha que estará grabada en mi memoria para siempre, el día que dividió mi vida en antes y después. El día que destruyó todo lo que pensaba que sabía sobre la felicidad y la seguridad y el futuro. Marcos había estado quejándose de dolores de cabeza durante unas semanas. Nada serio pensábamos, solo estrés del trabajo, tal vez necesitaba lentes, tal vez no estaba bebiendo suficiente agua. Yo había estado molestándolo para que viera a un médico, pero ya sabes cómo es la gente, especialmente los hombres. Siempre piensan que están bien, siempre lo posponen, siempre dicen que irán la próxima semana. Esa mañana, se despertó con el peor dolor de cabeza que había tenido en su vida. Lo describió como si su cráneo se estuviera partiendo, y supe de inmediato que algo estaba mal, realmente mal. No solo un dolor de cabeza regular, sino algo aterrador y urgente. Lo llevé a la sala de emergencias, sosteniendo su mano mientras él apretaba los ojos cerrados contra el dolor. Y recuerdo pensar que probablemente era una migraña. Le darían algún medicamento, estaríamos en casa por la tarde, tal vez nos reiríamos de cómo entramos en pánico por nada. Pero los doctores lo vieron y sus caras cambiaron, se pusieron serios, empezaron a hacer preguntas rápidas, ordenaron pruebas inmediatas, una tomografía computarizada, una resonancia magnética, términos que no entendía volando por la habitación, mientras yo estaba allí sintiendo que mi mundo empezaba a inclinarse sobre su eje. El neurólogo entró 3 horas después, y pude ver por su expresión, por la forma en que acercó una silla en lugar de quedarse de pie, por la forma gentil en que dijo el nombre de Marcos, que nuestras vidas estaban a punto de hacerse pedazos.
Aneurisma, dijo. Aneurisma cerebral. Ya roto. Sangrado masivo. Cirugía de emergencia requerida de inmediato. Posibilidades de supervivencia inciertas. Prepararse para lo peor mientras se espera lo mejor. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando en mi pecho, robándome el aliento, haciendo girar la habitación. Marcos estaba asustado. Podía verlo en sus ojos incluso a través del dolor. Este hombre que siempre era tan calmado y firme, estaba aterrorizado, y agarró mi mano y me hizo prometer que cuidaría a su mamá si algo le pasaba. Me hizo jurar que no la dejaría estar sola. Me hizo mirarle a los ojos y prometer que estaría allí para ella de la manera en que él no podría estar. Prometí. Por supuesto que prometí, llorando y diciéndole que nada iba a pasar, que iba a estar bien, que teníamos toda nuestra vida por delante, pero incluso mientras lo decía, sentí la mentira en mi garganta, sentí la verdad de lo que venía asentándose sobre nosotros como una niebla oscura. Lo llevaron corriendo a cirugía, y llamé a Lola. Traté de mantener mi voz firme mientras le decía lo que estaba pasando, dónde venir, que necesitaba llegar lo más rápido posible. Ella llegó en 40 minutos. Esta mujer que siempre había parecido tan fuerte de repente, luciendo pequeña y frágil y aterrorizada, y nos abrazamos en esa horrible sala de espera con sus luces fluorescentes y sillas incómodas y el olor a antiséptico que nunca podré olvidar. Esperamos durante 7 horas. 7 horas de caminar de un lado a otro y rezar y hacer tratos con Dios o el universo, o cualquier fuerza que pudiera estar escuchando, prometiendo ser mejores personas, apreciar cada momento, nunca dar nada por sentado otra vez si tan solo Marcos pudiera sobrevivir esto. Otras familias iban y venían, recibían sus buenas o malas noticias, mientras nosotras solo esperábamos, suspendidas en este limbo entre la esperanza y la desesperación. Finalmente, el cirujano salió, todavía con su ropa de quirófano, y supe antes de que dijera nada. Supe por sus hombros, por sus ojos, por la forma en que se acercó a nosotras como si estuviéramos hechas de vidrio que podría romperse. Habían hecho todo lo posible, dijo, pero el daño era demasiado extenso, el sangrado demasiado severo. Marcos había muerto en la mesa de operaciones a pesar de sus mejores esfuerzos, y no había nada más que pudieran haber hecho. A veces estas cosas simplemente pasan, a veces no hay un porqué, no hay razón, no hay explicación que tenga sentido. El sonido que salió de Lola fue algo que espero no volver a escuchar nunca. Este lamento primario de una madre perdiendo a su hijo, un sonido que llevaba todo el dolor y la injusticia y el dolor insoportable de ese momento. La sostuve mientras colapsaba, la sostuve mientras sollozaba, la sostuve mientras el mundo seguía girando, aunque el nuestro acababa de detenerse por completo. Estaba adormecida, completamente adormecida, como si mi cuerpo supiera que este dolor era demasiado grande para sentirlo todo de una vez. Así que apagó toda sensación. Apagó todo excepto el mínimo absoluto requerido para seguir respirando y de pie, y de alguna manera apoyar a esta mujer que acababa de perder a su único hijo, su mundo entero, su razón para todo. Los siguientes días fueron una borrosidad de tareas terribles. Planear un funeral para alguien que debería haber tenido 50 años más. Elegir un ataúd para manos que había sostenido solo días antes. Escribir un obituario para una vida que apenas había comenzado. Llamar a familiares y amigos para dar las peores noticias que jamás recibirían. Lola estaba devastada, apenas funcional, y me encontré encargándome de todo porque alguien tenía que hacerlo, y ella no podía y le había prometido a Marcos que estaría allí para ella. Me moví por esos días como un robot, tomando decisiones y arreglos mientras no sentía nada, absolutamente nada, solo este vasto vacío donde solía estar mi corazón. El funeral estaba lleno, solo había lugar de pie. Porque Marcos había tocado tantas vidas en sus 28 años. Había marcado la diferencia para tanta gente a través de su trabajo y su amabilidad, y su genuino cuidado por los demás. Persona tras persona se me acercaba ofreciendo condolencias, contándome historias sobre cómo Marcos los había ayudado o inspirado o cambiado sus vidas de alguna pequeña manera, y yo sonreía y les agradecía mientras sentía como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo, como si esto le estuviera pasando a otra persona, y yo solo estuviera observando desde la distancia. Lola se apoyó en mí durante todo el servicio. Literalmente se apoyó en mí. Su peso contra mi costado lo único que la mantenía de pie. Y recuerdo pensar que no podía derrumbarme porque ella me necesitaba fuerte. No podía desmoronarme porque alguien tenía que mantener esto unido. En el cementerio, de pie junto a su tumba bajo cielos grises que parecían apropiados para un día tan terrible, Lola se volvió hacia mí y dijo que no sabía cómo iba a sobrevivir esto.
No sabía cómo vivir en un mundo sin su hijo. No sabía cuál era su propósito ahora si no era ser su madre. Y me escuché haciendo otra promesa. Me escuché diciéndole que cuidaría de ella, que no estaba sola, que me aseguraría de que estuviera bien porque eso es lo que Marcos hubiera querido, porque lo amaba y por lo tanto la amaba a ella y superaríamos esto juntas de alguna manera. El primer mes después de que Marcos murió fue el periodo más oscuro de mi vida, más oscuro que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Un tipo de dolor tan profundo que era casi imposible funcionar. No podía volver a nuestro apartamento, no podía soportar ver su ropa en el armario y su cepillo de dientes junto al lavabo, y sus libros en la mesita de noche. Todos estos objetos ordinarios que de repente llevaban un peso insoportable. Me quedé con una amiga, durmiendo en su sofá, apenas comiendo, apenas hablando, solo existiendo en esta niebla de dolor que nunca se levantaba. Pero seguí llamando a Lola, revisando cómo estaba cada día, visitándola 2 veces por semana, asegurándome de que estuviera comiendo y durmiendo, y tomando sus medicamentos porque esa promesa que le había hecho a Marcos se sentía como lo único que me anclaba al mundo. Ella también estaba luchando, tal vez incluso más que yo porque él había sido toda su vida, su razón completa para levantarse por la mañana, y ahora solo había este agujero inmenso donde solía estar su propósito. Aproximadamente 6 semanas después del funeral, la estaba visitando y ella comenzó a llorar por el dinero, sobre cómo Marcos la había estado ayudando con las cuentas, enviándole dinero cada mes porque su seguro social no era suficiente para cubrir todo, y ahora no sabía cómo iba a hacer que funcionara. No sabía cómo iba a pagar la casa y los servicios públicos y los medicamentos que necesitaba. No me estaba pidiendo nada, solo expresando su miedo y preocupación, pero sentí esta necesidad abrumadora de ayudarla, de hacer algo, lo que fuera, para aliviar su dolor aunque fuera de esta pequeña manera. Así que le dije que no se preocupara por eso, que la ayudaría, que le enviaría dinero cada mes tal como Marcos lo había estado haciendo. $380, la cantidad exacta que él le había estado dando. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan inmediato, y me abrazó y me agradeció y dijo que era una bendición. Dijo que Marcos había tenido tanta suerte de encontrarme. Dijo que no sabía qué haría sin mí. Y en ese momento, ayudarla se sintió como lo único bueno que podía hacer en un mundo que se había vuelto completamente malo. Se sintió como una forma de honrar a Marcos y mantenerlo vivo de alguna pequeña manera, y hacer que su muerte significara algo más que solo una tragedia sin sentido. Así que comencé a enviarle a Lola $380 cada mes, transfiriendo el dinero el primero de cada mes como un reloj, y se convirtió en este ritual, esta rutina que me dio un sentido de propósito en medio de mi duelo. Cada vez que hacía esa transferencia, me sentía conectada a Marcos. Sentía que estaba haciendo lo que él hubiera querido. Sentía que estaba siendo la pareja que él creía que era, la persona que cuidaría a su madre cuando él no pudiera. Lola me llamaba cuando llegaba el dinero, agradeciéndome cada vez, diciéndome que era demasiado generosa, demasiado amable, diciendo que no merecía esto, pero estaba muy agradecida por ello. Nos hicimos más cercanas a través de nuestro duelo compartido, hablando por teléfono varias veces por semana, yo visitándola al menos 2 veces al mes, creando esta relación construida sobre nuestro amor mutuo por Marcos y nuestra pérdida mutua de él. Ella empezó a llamarme su hija, presentándome a la gente como la mujer que su hijo había amado, manteniendo viva su memoria a través de nuestra conexión. Y yo acepté este papel. Lo abracé incluso, porque se sentía como todo lo que me quedaba de la vida que había planeado, el futuro que había imaginado donde Lola realmente habría sido mi suegra, donde habríamos sido familia no solo a través de la tragedia, sino a través de la alegría y la celebración y todos los hitos que nunca llegaríamos a compartir ahora. Los meses se convirtieron en años, y los pagos continuaron. $380 el primero de cada mes, tan confiables como el amanecer, tan constantes como mi dolor. Mis amigas pensaban que estaba siendo demasiado generosa, me decían que necesitaba seguir adelante, que no podía mantener a la madre de Marcos para siempre, que necesitaba usar ese dinero para mi propio futuro, mi propia vida. Pero ellas no entendían, no podían entender, lo que esos pagos representaban para mí, cómo eran lo único que me mantenía conectada al amor que había perdido, la vida que casi había tenido. Excepto que aquí es donde la verdad comienza a complicarse. Aquí es donde tengo que confesar algo que nunca le he dicho a nadie, algo que apenas me admití a mí misma hasta hace poco. Marcos nunca realmente le envió a su madre $380 al mes. Inventé ese número. Ni siquiera sé si la ayudó financieramente en absoluto. Nunca lo discutimos en términos específicos.
Él solo mencionó que trataba de ayudarla cuando ella lo necesitaba, pero nunca pregunté cuánto o con qué frecuencia porque se sentía demasiado privado, demasiado personal para entrometerse. Después de que murió, cuando Lola mencionó problemas de dinero, mi cerebro afligido de alguna manera se aferró a esta idea de que Marcos le había estado enviando apoyo regular, y simplemente inventé la cantidad, $380, la saqué de la nada y la presenté como un hecho. Y Lola, en su propio dolor y confusión, lo aceptó como verdad. Nunca lo cuestionó. Solo me agradeció por continuar lo que su hijo había comenzado, aunque él nunca lo había comenzado en absoluto. Así que durante 4 años, he estado enviando dinero basado en una mentira, basado en algo que inventé, basado en una narrativa que creé sobre quién era Marcos y qué habría querido, aunque no tengo idea de si algo de eso es realmente cierto. Pero aquí está la cosa. Y esto es lo que apenas ahora estoy empezando a entender. En realidad no estaba enviando ese dinero por Lola en absoluto. Lo estaba enviando por mí misma, por mis propias razones complicadas que no tenían nada que ver con honrar a Marcos, o mantener promesas, o ser una buena persona. Lo estaba enviando porque me hacía sentir cerca de él, porque le daba propósito a mi dolor, porque creaba una estructura y rutina en mi vida que se sentía significativa cuando todo lo demás se sentía sin sentido. Lo estaba enviando porque mientras estuviera apoyando a su madre, todavía podía ser su pareja de alguna manera, todavía podía tener un papel en su familia, todavía podía estar conectada a la vida que casi habíamos construido juntos. Lo estaba enviando porque parar significaría aceptar que realmente se fue, que nuestra relación realmente terminó, que necesito seguir adelante y construir una nueva vida sin él en ella. Y no estaba lista para hacer eso. No estaba lista para soltar. No estaba lista para enfrentar el vacío aterrador de un futuro que no incluía a Marcos o nada conectado a Marcos, o ningún papel que me atara a quien solía ser cuando él estaba vivo. El costo psicológico de mantener esta mentira, porque eso es lo que era, una mentira que me dije a mí misma tanto como le dije a Lola, comenzó a alcanzarme de maneras que ya no podía ignorar. Me encontré resentiendo los pagos mensuales incluso mientras continuaba haciéndolos, sintiéndome atrapada por un compromiso que había creado pero no podía escapar sin revelar la verdad sobre cómo comenzó. Cada 1 de mes se convirtió en este momento de ansiedad y culpa, pasando por el movimiento de transferir dinero mientras me sentía cada vez más desconectada de por qué lo estaba haciendo, qué significaba, si estaba ayudando a alguien o simplemente habilitando mi incapacidad de seguir adelante. Empecé a tener ataques de pánico, despertándome en medio de la noche con mi corazón acelerado y mi mente girando a través de todas las mentiras que había dicho, todas las formas en que me había engañado a mí misma y a Lola, y a cualquiera que pensara que solo estaba siendo generosa y amorosa cuando en realidad estaba siendo egoísta y estancada y aterrorizada del cambio. No podía salir con nadie nuevo porque, ¿cómo le explicas a una posible pareja que estás enviando casi $400 al mes a la madre de tu novio muerto, basado en una promesa que hiciste que se basaba en información que inventaste? No podía invertir completamente en amistades, u hobbies, u oportunidades de carrera, porque todavía estaba viviendo en este limbo, este espacio intermedio donde ya no era la pareja de Marcos, pero tampoco era libre de ser nada más. El dinero en sí ni siquiera era el problema real. $380 era significativo, pero no devastador para mi presupuesto. Pero lo que representaba me estaba aplastando. Este peso de mantener una ficción que había crecido tan grande y compleja, que no sabía cómo desmantelarla sin que todo colapsara. Empecé a evitar las llamadas de Lola, temiendo nuestras visitas, sintiéndome culpable por sentirme culpable, atrapada en este bucle interminable de vergüenza y obligación y confusión sobre quién era y qué estaba haciendo y por qué no podía parar. ¿Sabes lo que es estar atrapada por tus propias elecciones? ¿Crear una situación que se siente imposible de escapar aunque seas tú quien construyó la jaula? ¿Alguna vez te has mentido a ti misma tan efectivamente que la verdad se volvió casi imposible de ver? Dime en los comentarios si has experimentado ese tipo de autoengaño, porque necesito saber que no soy la única que se ha hecho esto a sí misma. El punto de inflexión llegó hace 6 meses, de una manera que nunca podría haber predicho, a través de una conversación que tuve con una consejera de duelo que finalmente había comenzado a ver después de años de rechazar terapia porque pensaba que podía manejar todo por mi cuenta. Le había estado contando sobre los pagos mensuales, presentándolos como este gesto hermoso de amor y lealtad, y ella me hizo una pregunta simple que destrozó toda mi narrativa. Dijo, ¿qué pasaría si dejaras de enviar el dinero? ¿Qué cambiaría realmente? ¿Qué perderías? Y empecé a llorar. Realmente llorar por primera vez en meses, porque la respuesta que surgió no era sobre Lola luchando financieramente, o la memoria de Marcos siendo deshonrada,
o ninguna de las razones nobles que me había estado diciendo. La respuesta era que perdería mi excusa para seguir conectada a un pasado que se había ido. Perdería mi justificación para no avanzar con mi vida. Perdería la identidad que había construido alrededor de ser la pareja devota de Marcos, incluso 4 años después de su muerte. La consejera dijo algo que me golpeó como un golpe físico. Dijo que a veces usamos la culpa y la obligación para evitar el duelo, que a veces es más fácil mantenernos ocupadas cuidando a otros que sentarnos con nuestro propio dolor y realmente sentirlo y trabajarlo hasta el otro lado. Dijo que tal vez el dinero no se trataba de ayudar a Lola en absoluto. Tal vez se trataba de castigarme a mí misma por estar viva cuando Marcos no lo estaba, por tener un futuro cuando el suyo había sido robado, por moverme a través del tiempo mientras él permanecía congelado a los 28 para siempre. Y tenía razón. Dios mío, tenía razón. Había estado usando esos pagos mensuales como una especie de penitencia, una forma de pagar por la culpa que sentía por sobrevivir, por gradualmente sentirme menos triste, por ocasionalmente pasar horas o incluso días sin pensar en él, por el proceso natural de sanación que se sentía como traición. Después de esa sesión, realmente comencé a examinar mi relación con la verdad, con las mentiras que había estado diciendo, con la narrativa que había construido sobre quién era y qué estaba haciendo. Revisé viejos mensajes de texto y correos electrónicos con Marcos, buscando cualquier mención de apoyo financiero para su madre, y no encontré nada, absolutamente nada, lo que confirmó lo que había sospechado, que había inventado ese detalle en el caos y el dolor de esos primeros días después de su muerte. Miré mis estados de cuenta bancarios de los últimos 4 años, páginas y páginas de transferencias de $380, e intenté calcular no solo el costo financiero sino el costo emocional, el peaje que había tomado en mi salud mental y mi capacidad de construir una nueva vida. Pensé en Lola, en lo que pensaría si supiera la verdad, si estaría enojada o herida o comprensiva, si nuestra relación podría sobrevivir la revelación de que estaba construida sobre una base de mi propio autoengaño. Pensé en Marcos, en lo que realmente querría para mí si pudiera verme ahora, y supe, absolutamente supe, que no querría esto. No querría que estuviera atascada y sufriendo e incapaz de avanzar. No querría que sacrificara mi propio bienestar por algún sentido equivocado de lealtad a una promesa que hice en el peor momento de mi vida. Empecé a imaginar cómo se sentiría parar, decirle a Lola la verdad, liberarme de esta obligación que había creado. Y el sentimiento que surgió fue terror, pero también alivio. Este alivio profundo y profundo ante la posibilidad de finalmente ser libre, finalmente ser honesta, finalmente poder llorar completamente y luego eventualmente moverme más allá del dolor hacia lo que sea que venga después. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en cuidar a Lola, en estar allí para ella, que nunca realmente me había cuidado a mí misma, nunca realmente había lidiado con mi propio trauma y pérdida, nunca me había dado permiso para sentir toda la gama de mis emociones sin juicio o la necesidad de actuar fuerte para el beneficio de otra persona. Hace 3 meses tomé una decisión que se sentía imposible pero necesaria. Decidí decirle a Lola la verdad, todo, y dejar que las consecuencias fueran las que fueran. Conduje a su casa un sábado por la tarde, mis manos temblando en el volante, mi mente repasando todas las formas en que esto podría salir mal, todas las formas en que podría perder no solo este ritual mensual, sino mi conexión con ella y a través de ella con Marcos, y con la persona que solía ser cuando él estaba vivo. Ella hizo té como siempre, se acomodó en su silla favorita, preguntó sobre mi semana como siempre, y me di cuenta de que esta podría ser la última vez que tuviéramos esta dinámica fácil y cómoda, que estaba a punto de explotar algo que había estado sosteniendo a ambas incluso si estaba construido sobre arena. Le dije todo. Empecé desde el principio y no paré hasta que había confesado todo. Cómo en realidad no sabía si Marcos le había estado enviando dinero, cómo había inventado la cantidad, cómo los pagos mensuales habían sido tanto para mí como para ella. Tal vez más para mí. Cómo los había estado usando para evitar lidiar con mi dolor. Cómo necesitaba parar, no porque no me importara ella, sino porque necesitaba finalmente avanzar con mi vida. Me disculpé por el engaño, por los años de engañarla, por usarla como ancla cuando debería haber estado aprendiendo a nadar por mi cuenta. Y luego esperé. Esperé su enojo o decepción o rechazo. Esperé a que me dijera que había traicionado la memoria de Marcos, que era egoísta y terrible y que nunca quería volver a verme. Pero eso no fue lo que pasó en absoluto. Lola estuvo callada por mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que tal vez no me había escuchado o estaba demasiado impactada para responder, y luego empezó a hablar, y lo que dijo me sorprendió completamente. Dijo que siempre se había preguntado sobre el dinero,
que había sospechado que no era realmente algo que Marcos hubiera estado haciendo porque él la ayudaba de diferentes maneras, con reparaciones de la casa y comestibles y gastos únicos, pero nunca con pagos mensuales regulares. Dijo que había aceptado mi versión de los eventos porque ella también necesitaba algo a lo que aferrarse. Necesitaba creer que el amor de su hijo continuaba a través de mí. Necesitaba una razón para levantarse cada mes y seguir adelante. Dijo que el dinero había ayudado. Por supuesto que había ayudado. Pero eso no era lo que realmente le había importado durante estos 4 años. Lo que había importado era la conexión, las llamadas telefónicas, las visitas, los recuerdos compartidos de Marcos, la forma en que nos habíamos sostenido mutuamente a través del peor dolor que cualquiera de nosotras había experimentado. Dijo que había estado preocupada por mí. Había visto cómo estaba atascada en el pasado, incapaz de avanzar, usando nuestra relación como una forma de evitar construir una nueva vida. Y había querido decir algo, pero no sabía cómo sin perderme por completo. Luego dijo algo que me hizo llorar más fuerte de lo que había llorado desde el funeral de Marcos. Dijo que Marcos querría que fuera feliz, querría que viviera plenamente, querría que honrara su memoria no quedándome congelada en el dolor, sino abrazando la vida con la misma pasión y coraje que él siempre había tenido. Dijo que la mejor manera de honrarlo era vivir, realmente vivir, amar de nuevo, construir un futuro por el que él habría estado emocionado de que tuviera, incluso si no lo incluía a él, incluso si era completamente diferente de lo que habíamos planeado juntos. Dijo que me amaba como a una hija y siempre lo haría, pero que me estaba liberando de cualquier obligación de cuidarla, liberándome para cuidarme a mí misma, para priorizar mi propia sanación y felicidad y futuro. Hablamos durante 3 horas esa tarde. Realmente hablamos, más honestamente de lo que habíamos hablado en 4 años, sobre el duelo y la culpa, y las formas en que ambas nos habíamos estado usando mutuamente para evitar enfrentar la realidad completa de nuestra pérdida. Lola me contó sobre su propio viaje a través de la viudez, después de que el padre de Marcos se fue, cómo había pasado años enojada y amargada, antes de finalmente hacer las paces con ello, antes de finalmente construir una vida que se sentía significativa y plena, incluso en su ausencia. Dijo que el duelo nunca desaparece completamente, pero sí se transforma. Se convierte en algo con lo que puedes vivir en lugar de algo que te destruye. Eventualmente hace espacio para la alegría y la esperanza nuevamente si lo permites. Acordamos que haría un pago final, suficiente para ayudarla a establecer un mejor presupuesto y tal vez manejar algunas reparaciones del hogar que había estado posponiendo. Y luego haríamos la transición de nuestra relación a algo no basado en obligación financiera, sino en cuidado genuino y familia elegida. Ella insistió en devolverme algo de lo que había enviado durante los años. Dijo que había estado ahorrando dinero viviendo modestamente, pero me negué. Le dije que el dinero había sido un regalo, mi elección, y que no me arrepentía de haberla ayudado incluso si mis motivaciones habían sido complicadas y desordenadas. De lo que sí me arrepentía era del engaño, de no ser honesta conmigo misma o con ella sobre lo que realmente estaba haciendo y por qué, de dejar que el miedo y la culpa condujeran mis decisiones en lugar del amor y el cuidado genuino. Nos abrazamos antes de irme. Un abrazo largo y apretado que se sintió diferente de todos los abrazos empapados de dolor que habíamos compartido antes. Este se sentía como esperanza, como posibilidad, como permiso para avanzar sin olvidar, para sanar sin traicionar, para construir algo nuevo sin destruir lo que habíamos tenido. Los últimos 3 meses desde esa conversación han sido desafiantes, pero también liberadores de maneras que no podría haber imaginado. Detuve los pagos mensuales, y el 1 de mes llegó y se fue sin esa ansiedad y culpa familiar. Solo este sentimiento extraño y ligero como si un peso que había estado cargando finalmente hubiera sido levantado. Todavía hablo con Lola regularmente, pero ahora nuestras conversaciones son más ligeras, más enfocadas en el presente, menos atrapadas en el pasado y el ensayo constante de nuestro dolor. Estamos construyendo un nuevo tipo de relación, una basada en quiénes somos realmente ahora en lugar de en quiénes éramos en relación con Marcos, y se siente más saludable, más honesta, más sostenible. He estado haciendo trabajo de duelo real en terapia, sentándome con el dolor en lugar de evitarlo, permitiéndome sentir todo el espectro de emociones sobre perder a Marcos, la ira y la tristeza y el arrepentimiento e incluso el alivio de que finalmente puedo empezar a avanzar. He comenzado a salir de nuevo. Nada serio todavía, pero solo estar abierta a la posibilidad se siente enorme. Se siente como reclamar una parte de mí que pensé que había perdido para siempre. Estoy aprendiendo que amar a Marcos y construir una vida sin él no son mutuamente excluyentes.
que puedo honrar su memoria mientras también honro mi propia necesidad de crecer y cambiar y experimentar cosas nuevas. Estoy descubriendo que la mejor manera de mantenerlo vivo no es quedarme congelada en el momento de su muerte, sino llevar adelante las lecciones que me enseñó, la forma en que amaba la vida, la generosidad y amabilidad y curiosidad que aportaba a todo lo que hacía. Creo que estaría orgulloso de mí por finalmente ser honesta, por finalmente enfrentar la verdad incluso cuando daba miedo, por finalmente elegir mi propio bienestar y futuro sobre mentiras cómodas y dolor familiar. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo esa primera mentira, ese detalle inventado sobre los $380, fue solo el comienzo de un patrón mucho más grande de autoengaño. Me mentí a mí misma sobre estar bien, sobre sobrellevarlo bien, sobre hacer lo correcto, cuando en realidad me estaba ahogando y escondiendo y evitando el trabajo real del duelo. Me mentí a mí misma sobre mis motivaciones, convenciéndome de que estaba siendo desinteresada y amorosa, cuando en realidad estaba siendo asustada y estancada. Me mentí a mí misma sobre lo que Marcos hubiera querido, usando su memoria para justificar elecciones que realmente se trataban de mi propia incapacidad para enfrentar el cambio y la pérdida, y la incertidumbre aterradora del futuro. Pero esto es lo que he aprendido. Lo que quiero que entiendas si tomas algo de mi historia. A veces las mentiras que nos decimos a nosotras mismas son las más peligrosas porque las creemos tan completamente, porque no hay nadie que nos llame la atención sobre ellas, porque podemos seguir reforzándolas año tras año hasta que se conviertan en la base de toda nuestra identidad. A veces lo más amable que podemos hacer por nosotras mismas es enfrentar la verdad, incluso cuando es doloroso, incluso cuando significa admitir que hemos estado equivocadas o perdidas, o tomando decisiones basadas en el miedo en lugar de la sabiduría. A veces avanzar significa soltar las historias que nos hemos estado contando sobre quiénes somos y qué debemos y cómo se supone que debemos llorar, y en cambio estar dispuestas a sentarnos con la verdad incómoda de nuestros sentimientos reales, nuestras necesidades reales, nuestro camino real hacia adelante incluso si no se parece en nada a lo que pensamos que sería. Si estás leyendo esto y te reconoces en alguna parte de mi historia, si estás atascada en tu propio patrón de autoengaño, o usando la obligación para evitar el duelo, o diciéndote mentiras cómodas porque la verdad se siente demasiado difícil de soportar, quiero que sepas que es posible liberarse. Es posible elegir la honestidad incluso después de años de deshonestidad. Es posible sanar incluso cuando se siente imposible. El primer paso es simplemente admitir la verdad a ti misma. Mirar claramente tus motivaciones y elecciones sin juicio o excusa, viéndote como realmente eres en lugar de como quieres ser o crees que deberías ser. El segundo paso es estar dispuesta a cambiar, a liberar los patrones y historias y obligaciones que te mantienen estancada, incluso cuando esa liberación se siente aterradora, incluso cuando no sabes quién serás sin ellos. El tercer paso es ser paciente contigo misma, entendiendo que la sanación no es lineal, que tendrás días buenos y días malos, que avanzar no significa olvidar o dejar de amar o traicionar a las personas que has perdido. Solo significa elegir la vida, elegir el crecimiento, elegir tu propio bienestar y futuro con el mismo cuidado y compromiso que le has estado dando al pasado. Viví para contar esta historia. Sobreviví a lo peor que podía imaginar, y a los años de autoengaño que siguieron. Y todavía estoy aquí, todavía aprendiendo, todavía sanando, todavía descubriendo quién soy, y quién quiero ser en esta nueva vida que estoy construyendo. Y si yo puedo hacerlo, tú también puedes, sea cual sea tu versión de esta historia, sean cuales sean las mentiras que te has estado diciendo, sea cual sea el dolor que has estado evitando al mantenerte ocupada u obligada o atascada en el pasado. Entonces esto es lo que quiero de ti. Quiero que comentes abajo y me cuentes sobre tu propia experiencia con el duelo o la pérdida o el autoengaño. Cuéntame sobre las mentiras que te has dicho a ti misma o las formas en que has evitado enfrentar verdades difíciles. Dime qué resuena contigo en esta historia. ¿O qué crees que me equivoqué? ¿O qué desearías que alguien te hubiera dicho cuando estabas luchando? Quiero que realmente pienses en la importancia de entender esto, de reconocer cuando estamos usando un tipo de dolor para evitar lidiar con otro tipo de dolor, de ser honestas con nosotras mismas incluso cuando la honestidad es difícil. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre el duelo, o la honestidad, o las formas en que lidiamos con la pérdida, quiero que dejes un me gusta en este video. Presiona ese botón de pulgar arriba, porque ayuda a otras personas que podrían necesitar escuchar este mensaje a encontrarlo. Y si quieres más historias como esta, historias reales, honestas, vulnerables sobre la realidad complicada y desordenada de ser humano, quiero que te suscribas a Desde mi Mirada.
Este canal donde compartimos experiencias que importan, que nos enseñan algo, que nos recuerdan que no estamos solas en nuestras luchas. Haz clic en ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque hay tantas más historias que contar, tantas más verdades que compartir, tantas más formas en que podemos apoyarnos mutuamente a través de las partes más difíciles de estar vivas. Gracias por escuchar mi historia, gracias por estar aquí, gracias por estar dispuesta a mirar las verdades incómodas en tu propia vida, porque esa disposición es el primer paso hacia la sanación real y el cambio real. Recuerda, tú también viviste para contar tu historia, sea cual sea, y hay poder en ese contar, en esa honestidad, en esa elección valiente de enfrentar la verdad y compartirla con otros que podrían necesitar saber que no están solos.